Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Oración eficaz. Al final del último capítulo nos ocupamos de la oración que ofreció Elías en el Monte Carmelo. Ahora reflexionemos sobre sus peticiones finales. Esta súplica del profeta requiere ser examinada atentamente porque fue una súplica muy frecuente, que obtuvo una respuesta milagrosa. Hay dos razones principales por las que tantas oraciones del pueblo de Dios son ineficaces. Primero, porque no cumplen con los requisitos de una oración aceptable. Segundo, porque sus súplicas no son bíblicas, no siguen el modelo de la oración registrada en la Sagrada Escritura. Nos llevaría demasiado lejos entrar en todos los detalles sobre los requisitos que debemos cumplir y las condiciones que debemos cumplir para obtener el oído de Dios para que Él se muestre fuerte en nuestro favor. Sin embargo, creemos que este es un lugar adecuado para decir algo sobre este tema sumamente importante y muy práctico, y al menos mencionar algunos de los requisitos principales para el éxito en el trono de la gracia. La oración es uno de los privilegios sobresalientes de la vida cristiana. Es el medio designado para el acceso experimental a Dios, para que el alma se acerque a su Creador, para que el cristiano tenga comunión espiritual con su Redentor. Es el canal a través del cual debemos buscar todos los suministros necesarios de gracia espiritual y misericordias temporales. Es la vía a través de la cual debemos dar a conocer nuestra necesidad al Altísimo y esperar que Él nos atienda. Es el canal a través del cual la fe asciende al cielo y en respuesta a ello descienden milagros a la tierra. Pero si ese canal se obstruye, esos suministros se retienen. Si la fe está dormida, los milagros no se producen. En la antigüedad, Dios tuvo que decir de su pueblo: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59. 2. ¿Y es diferente hoy? Nuevamente declaró: vuestros pecados os han impedido el bien. Jeremías 5. 25. ¿Y no es este el caso de la mayoría de nosotros ahora? No tenemos ocasión de reconocer: hemos pecado y hemos sido rebeldes, tú no has perdonado. Te cubriste de nube, para que no pasara nuestra oración. Lamentaciones 3. 42, 44. Triste, muy triste, en verdad, cuando tal es el caso. Si el cristiano profesante supone que, sin importar cuál sea el carácter de su andar, solo tiene que invocar el nombre de Cristo y sus peticiones tienen la seguridad de una respuesta, está tristemente engañado. Dios es inefablemente santo y su palabra declara expresamente: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66. 18. No basta con creer en Cristo o invocar su nombre para asegurar respuestas a la oración, debe haber una sujeción práctica a Él y una comunión diaria con Él. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Juan 15. 7. No basta con ser hijo de Dios e invocar a su Padre Celestial, debe haber un ordenamiento de nuestras vidas conforme a su voluntad revelada, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera a Juan 3. 22. No es suficiente acercarnos confiadamente al trono de la gracia, debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10. 22. Lo que contamina es eliminado por los preceptos purificadores de la palabra. Véase Salmo 119. 9. Aplique los principios a los que se alude brevemente anteriormente y observe cómo se cumplieron esos requisitos y esas condiciones en el caso de Elías. Había andado en estricta separación del mal que abundaba en Israel, negándose a transigir o tener comunión alguna con las obras infructuosas de las tinieblas. En un día de degeneración espiritual y apostasía, había mantenido una comunión personal con el Santo, como lo atestigua claramente su Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Primero de Reyes 17. 1. Anduvo en sujeción práctica a Dios,
como lo demuestra claramente su negativa a moverse hasta que la palabra de Jehová le fuese dirigida. 17. 8. Su vida estaba ordenada por la voluntad revelada de su maestro, como se manifestó por su obediencia al mandato divino de vivir con una mujer viuda en Sarepta. No se amilanó ante los deberes más desagradables, como quedó claro por su pronta obediencia a la orden divina. B. Muéstrate a Acab. 18. 1. Y una persona así, mi lector, tenía el oído de Dios, tenía poder con Dios. Ahora bien, si lo que se acaba de señalar sirve para explicar la prevalencia de la intercesión de Elías, no proporciona también, por desgracia, la razón por la que tantos de nosotros no tenemos el oído de Dios, no tenemos poder con Él en la oración. Es la oración eficaz del justo la que puede mucho ante Dios. Santiago 5. 16. Y eso significa algo más que un hombre a quien se le ha imputado la justicia de Cristo. Nótese debidamente que esta declaración no aparece en Romanos, donde se tienen en cuenta principalmente los beneficios legales de la expiación, sino en Santiago, donde se desarrolla el lado práctico y experimental del Evangelio. El hombre justo en Santiago 5. 16, como también en todo el libro de Proverbios, y lo mismo ocurre con el justo, es alguien que está bien con Dios prácticamente en su vida diaria, cuyos caminos agradan al Señor. Si no andamos separados del mundo, si no nos negamos a nosotros mismos, si no luchamos contra el pecado, si no mortificamos nuestras lujurias, sino que gratificamos nuestra naturaleza carnal, hay algo de extraño en que nuestra vida de oración sea fría y formal y nuestras peticiones no sean contestadas. Al examinar la oración de Elías en el Monte Carmelo hemos visto, primero, que a la hora del sacrificio vespertino el profeta se acercó, es decir, al altar sobre el cual yacía el becerro inmolado, se acercó aunque esperaba una respuesta por fuego. Allí contemplamos su santa confianza en Dios, y se nos muestra el fundamento sobre el cual descansaba su confianza, es decir, un sacrificio expiatorio. En segundo lugar, lo hemos oído dirigirse a Jehová como el Dios del pacto de su pueblo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. En tercer lugar, hemos reflexionado sobre su primera petición, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, es decir, que él vindicaría su honor y glorificaría su propio gran nombre. El corazón del profeta estaba lleno de un celo ardiente por el Dios viviente y no podía soportar la visión de la tierra llena de idolatría. Cuarto, y que soy tu siervo, cuya voluntad está completamente entregada a ti, cuyos intereses están completamente subordinados a los tuyos. Reconóceme como tal mediante una demostración de tu gran poder. Estos son los elementos, querido lector, que entran en la oración que es aceptable a Dios y que encuentra una respuesta de Él. Debe haber más que seguir los movimientos de la devoción, debe haber un acercamiento real del alma al Dios viviente, y para eso debe haber un alejamiento y abandono de todo lo que es ofensivo para Él. Es el pecado lo que aleja el corazón de Él, lo que mantiene la conciencia a una distancia culpable de Él, y ese pecado debe ser arrepentido y confesado si hemos de tener acceso nuevamente. Lo que ahora estamos inculcando no es legalismo, sino insistir en las exigencias de la santidad divina. Cristo no murió para comprar para su pueblo una indulgencia para que viviera en pecado, más bien, derramó su preciosa sangre para redimirlos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2. 14. Y en la medida en que descuiden esas buenas obras, dejarán de entrar experimentalmente en los beneficios de su redención. Pero para que una criatura errante y pecadora se acerque al 3 veces santo con alguna medida de humilde confianza, debe conocer algo de la relación que mantiene con él, no por naturaleza sino por gracia. Es el bendito privilegio del creyente, no importa cuán grande sea el fracaso que sienta, siempre que sea sincero al lamentar sus fracasos y honesto en sus esfuerzos por agradar a su Señor, recordarse a sí mismo que se está acercando a uno en relación de pacto con Él, sí, alegar ese pacto delante de Él. David, a pesar de todas sus caídas, reconoció, ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todas las cosas y fiel. Segundo de Samuel 23. 5.
Y lo mismo puede hacer el lector si se aflige por el pecado como David, lo confiesa con la misma contrición y tiene los mismos anhelos de corazón por la santidad. Hace una gran diferencia en nuestras oraciones cuando podemos aferrarnos al pacto de Dios, seguros de nuestro interés personal en él. Cuando abogamos por el cumplimiento de las promesas del pacto, Jeremías 32, 40 al 41, Hebreos 10, 16 al 17, por ejemplo, presentamos una razón que Dios no rechazará, porque Él no puede negarse a sí mismo. Otra cosa es esencial para que nuestras oraciones reciban la aprobación divina, el motivo que las impulsa y la petición en sí deben ser correctos. Es en este punto donde muchos fallan, como está escrito, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. Santiago 4. 3. No fue así con Elías, no buscaba su propio progreso o engrandecimiento, sino la magnificación de su maestro y la reivindicación de su santidad, que había sido tan deshonrada por su pueblo que se había desviado hacia la adoración de Baal. Mi lector, tenemos que ponernos a prueba aquí, si el motivo detrás de nuestras oraciones no procede de nada más alto que nosotros mismos, debemos esperar que se nos niegue. Solo cuando verdaderamente pedimos aquello que promoverá la gloria de Dios, pedimos correctamente. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera a Juan 5. 14. Y pedimos conforme a su voluntad cuando pedimos lo que traerá honor y alabanza al dador. ¡Ay, cuán carnal es gran parte de nuestra oración! Por último, para que nuestras oraciones sean aceptables a Dios, deben provenir de aquellos que pueden declarar con veracidad: yo soy tu siervo, uno que se somete a la autoridad de otro, uno que toma el lugar de subordinación, uno que está bajo las órdenes de su amo, uno que no tiene voluntad propia, uno cuyo objetivo constante es agradar a su amo y promover sus intereses. Y seguramente el cristiano no pondrá ninguna objeción en contra de esto. ¿No es este el mismo lugar en el que entró su ilustre Redentor? ¿No tomó el Señor de la gloria la forma de siervo? Filipenses 2. 7. ¿Y se comportó como tal todos los días de su carne? Si mantenemos nuestro carácter de siervos cuando nos acercamos al trono de la gracia, seremos preservados de la irreverencia flagrante que caracteriza no pocas las llamadas oraciones de hoy, pues lejos de hacer demandas o hablar a Dios como si fuéramos sus iguales, humildemente presentaremos nuestras peticiones. ¿Y cuáles son las cosas principales que un siervo desea? Un conocimiento de lo que su amo requiere y de los suministros necesarios para que sus órdenes puedan ser llevadas a cabo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primero de Reyes 18. 36. Y aconteció que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El profeta presentó esto como una súplica adicional, que Dios enviaría fuego del cielo en respuesta a sus súplicas como un testimonio de su fidelidad a la voluntad de su maestro. Fue en respuesta a las órdenes divinas que el profeta había restringido la lluvia de la tierra, había convocado a Israel y a los falsos profetas y había sugerido un juicio o contienda abierta, para que por una señal visible del cielo se pudiera saber quién era el verdadero Dios. Todo esto lo había hecho no por sí mismo, sino por dirección de arriba. Añade gran fuerza a nuestras peticiones cuando podemos alegar ante Dios nuestra fidelidad a sus mandamientos. Dijo David al Señor: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque he guardado tus testimonios, y nuevamente, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Salmo 119. 22, 31. El que un siervo actúe sin recibir órdenes de su amo es voluntad propia y presunción. Los mandatos de Dios no son gravosos, para aquellos cuya voluntad se somete a la suya, y en guardarlos hay grande galardón. Salmo 19. 11. Tanto en esta vida como en la venidera, como descubre por sí misma cada alma obediente. El Señor ha declarado: yo honraré a los que me honran. Primero de Samuel 2. 30. Y Él es fiel en cumplir sus promesas.
La manera de honrarlo es andar en sus preceptos. Esto fue lo que Elías había hecho, y ahora contaba con que Jehová lo honraría al concederle su petición. Cuando el siervo de Dios tiene el testimonio de una buena conciencia y el testimonio del Espíritu de que está actuando de acuerdo con la voluntad divina, puede sentirse con razón invencible, de que los hombres, las circunstancias y la oposición satánica no tienen más importancia que la paja de la era del verano. La palabra de Dios no volverá a él vacía, su propósito se cumplirá aunque el cielo y la tierra pasen. Esto también fue lo que llenó a Elías de tranquila seguridad en esa hora crucial. Dios no se burlaría de alguien que le ha sido fiel. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. Primero de Reyes 18:37. Cómo esas palabras exhalaban la intensidad y vehemencia del celo del profeta por el Señor de los ejércitos. No se trataba de un simple acto de adoración formal, sino de una súplica real, ferviente. Esta repetición da a entender cuán verdadera y profundamente estaba agobiado el corazón de Elías. Como su celo e intensidad avergüenzan la frialdad de nuestras oraciones, solo el clamor genuino de un corazón agobiado llega al oído de Dios. Es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Oh, qué necesidad tenemos de buscar la ayuda del Espíritu Santo, porque solo Él puede inspirarnos la oración verdadera para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios. Este era el supremo anhelo del alma de Elías, que se demostrase abierta e incontrovertiblemente que Jehová, y no Baal ni ningún ídolo, era el verdadero Dios. Lo que dominaba el corazón del profeta era el anhelo de que Dios fuera glorificado. ¿Y no es así con todos sus siervos genuinos? Están dispuestos a soportar cualquier dificultad, contentos de gastarse y ser gastados, con tal de que su Señor sea engrandecido. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. ¿Cuántos desde el apóstol han muerto realmente en su servicio y para alabanza de su santo nombre? Tal es también el deseo más profundo y constante de cada cristiano que no está en una condición de apostasía. Todas sus peticiones surgen de esto y se centran en esto, que Dios sea glorificado. Ellos, en su medida, han bebido del Espíritu de su Redentor. Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Cuando tal es el motivo detrás de nuestra petición, es seguro que habrá una respuesta. ¿Y que has hecho volver su corazón? Primero de Reyes 18:37. De errar tras objetos prohibidos hacia ti, mi Dios, de volver de Baal al servicio y adoración del Dios verdadero y viviente. Después de la gloria de su maestro, la liberación de Israel de los engaños de Satanás era el anhelo más profundo del corazón de Elías. No era un individuo egoísta y egocéntrico que fuera indiferente al destino de sus semejantes, más bien, estaba ansioso de que ellos tuvieran como porción y bien supremo aquello que tan plenamente satisfacía a su propia alma. Y de nuevo decimos, ¿no es lo mismo cierto de todos los siervos y santos genuinos de Dios? Después de la gloria de su Señor, lo que está más cerca de sus corazones y forma el tema constante de sus oraciones es la salvación de los pecadores, para que se vuelvan de sus malos y necios caminos a Dios. Noten bien las dos palabras que pusimos en cursiva, que has vuelto a Dios su corazón. Nada que no sea que el corazón se vuelva a Dios servirá para la eternidad, y para eso, nada que no sea el despliegue de su poderoso poder por parte de Dios puede efectuar este cambio. Habiendo considerado en detalle y con cierta extensión cada petición en la oración prevaleciente de Elías, llamemos la atención a otra característica que la marcó, y es su notable brevedad. Ocupa solo 2 versículos en nuestras Biblias y contiene solo 63 palabras en la traducción inglesa, aún menos en el hebreo original. ¿Qué contraste es esto con las largas y tediosas oraciones de muchos púlpitos hoy? No te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:2. Un versículo como este parece no tener peso para la mayoría de los ministros.
Una de las características de los escribas y fariseos era que como pretexto, para impresionar al pueblo con su piedad, hacían largas oraciones. Marcos 12:40. No debemos pasar por alto el hecho de que cuando se disfruta de la unción del Espíritu, por desgracia, ahora está ausente. Al siervo de Cristo se le puede conceder mucha libertad para derramar su corazón extensamente, pero esto es la excepción más bien que la regla, como lo prueba claramente la palabra de Dios. Uno de los muchos males que engendran las oraciones prolongadas en el púlpito es el desaliento de las almas sencillas en los bancos de la iglesia. Tienden a concluir que si sus devociones privadas no se mantienen durante mucho tiempo, entonces el Señor debe estar reteniéndoles el espíritu de oración. Si alguno de nuestros lectores se siente angustiado por esto, le pediríamos que hiciera un estudio de las oraciones registradas en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y descubrirá que casi todas son extremadamente cortas. Las oraciones que trajeron respuestas tan notables del cielo fueron como esta de Elías, breves y al grano, fervientes pero definidas. Ningún alma es escuchada por la multitud de sus palabras, sino solo cuando sus peticiones vienen del corazón, están motivadas por un anhelo por la gloria de Dios y son presentadas con fe infantil. El Señor, misericordiosamente, nos guarde de la hipocresía y la formalidad, y nos haga sentir nuestra profunda necesidad de clamar a Él. Enséñanos, no cómo orar, sino, a orar.